13. Quiero leer del versículo 1 hacia el 16, pero estaremos haciendo énfasis en el versículo 12, 13 y 14. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que usted se siente, le diga a su hermano: Dios quiere que sintamos una misma cosa. Dios quiere que sintamos una misma cosa. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor y quisiéramos en esta tarde ponerle un tema a la predicación. Es un tema precioso, y es que nuestras victorias se componen, amado hermano, de pequeñas decisiones que en la vida hacemos. Mi victoria se compone de pequeñas acciones que en el diario vivir yo hago. Y esto es importante. Note usted, aquí vemos hermanos que hemos venido con la finalidad no de únicamente reunirnos en la iglesia, sino de que Dios nos hable, de que Dios reafirme su propósito en la vida nuestra. Y esto es importantísimo, saber de que estamos en la iglesia, donde Dios continuamente expone una palabra, una ilustración, donde Dios ministra a la vida, a las necesidades de cada uno de nosotros. Pero es importante saber que aunque seamos cristianos evangélicos, la vida nuestra no está libre de problemas, no está libre de situaciones adversas en las cuales nosotros no quisiéramos ni siquiera llegar a ver ellas, ni mucho menos enfrentarlas. En estos días revisaba un álbum que tenemos en casa y comencé a ver las fotografías, pues tiempo atrás, y comencé a darme cuenta los cambios que uno ha ido teniendo a través de las etapas
de la vida. Y caramba, cuando uno se mira de aquí a unos, qué sé yo, 40 años atrás, uno decía, así era yo. Y así años y años fueron pasando. Y conforme los años que fueron pasando, también han ido pasando circunstancias, decisiones que cometimos incorrectas. Algunas buenas, pero en la mayoría, algunas fueron desacertadas. Y esto es importante entender, de que la vida no ha pasado por nosotros, hermano, sin dejar huellas. En la vida de cada uno de nosotros, la vida ha pasado y ha dejado huellas. Huellas en el recuerdo y a veces huellas físicas, huellas en el alma. Si bien es cierto, todos en la vida cometemos errores, ¿no es cierto? Amén. Todos. Pero hoy la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hoy tenemos una ventaja terrible, hermano, sobre nuestro pasado, sobre las decisiones que debemos de tomar de ahora en adelante, porque contamos con una ventaja a nuestro favor y es la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos seguir continuando la vida viviendo desacertadamente, porque sería una locura. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Hoy nosotros tenemos a nuestro favor la sabiduría perfecta que viene de lo alto. Hoy nosotros tenemos ventaja totalmente sobre el mundo y sobre nuestro pasado. Hoy quiero que usted se ubique, amados hermanos, en la escritura de lo que expone un hombre de convicciones como el apóstol Pablo. Un hombre que se daba el lujo de poder decir que había sido de la élite de aquel entonces, que había tenido posición, que había tenido alcurnia, que había tenido bienes, que había tenido dinero, pero con tal de conocer a Cristo, él lo había perdido todo. Todo. Y si bien es cierto, lo material tiene un deje de potencial y de importancia en la vida nuestra, debemos de entender que como hijos de Dios es bueno tener estas cosas materiales, pero que más bueno es saber que hoy podemos poseer lo necesario y llegar a tomar decisiones en mi vida que puedan comprometerme para poder alcanzar el deseo de Dios, de todo aquello que Dios ha proyectado en la vida nuestra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y cuando Pablo escribe esta epístola, la escribe de la cárcel. Un hombre que estaba arrestado, un hombre que estaba en la cárcel, mas sin embargo escribe esta carta a la iglesia y le explica el por qué razón es que nosotros debemos de ubicarnos en Dios. Es que nosotros debemos ser personas de compromiso con Dios por sobre todas las cosas. Porque la vida pasada pasó, pero ahora tenemos una nueva vida que no podemos vivirla como la vivíamos antes, sino por el contrario. Hoy tenemos todo a nuestro favor para poder vencer, para poder discernir las artimañas del diablo y poder tomar ventajas en la vida presente. Debemos de entender que hoy yo en Cristo necesito construir mi presente y mi futuro alrededor de las promesas de Dios. Yo siempre que miro a la iglesia, la veo edades jóvenes, medianas, mayores, y es que es una riqueza el poder ver los cambios que Dios puede operar en un joven como en un adulto, como en una persona mayor, si yo le permito a Dios que Dios controle mi vida. Dejar que Dios controle mi vida es aceptar todo lo que la vida me ofrezca, mas sin embargo tener la capacidad en Dios de no poder dar marcha atrás, sino por el contrario, saber de que mi vida está escondida en la presencia de Dios por excelencia. Esto es hermoso. Saber que puede venir lo que venga a la vida mía y ninguna de las cosas que la vida presente a mi vida ni a la suya debe tener el potencial de hacerme trastablear, ni mucho menos retroceder, ni mucho menos desanimarme.
ni mucho menos entristecerme, ni mucho menos, hermano, permitir que el diablo juegue con mi presente y con mi futuro. Saber de que hoy en Cristo, hermano, somos más que vencedores. Saber que hoy en Cristo estamos parados en la brecha, que Dios nos ha dado las armas del Espíritu para que en su nombre podamos ser más que vencedores. Saber que Dios nos ha dado todo. Y aquí quiero tocar un tema muy importante, y son las convicciones que nosotros debemos de tener en Dios. Pablo dice: no que yo lo haya alcanzado todo ya, pero una cosa sí hago, y esta es necesaria. Saber, amado hermano, que la vida es vida, es un tiempo, que la vida pasa, que la vida viene, que la vida ofrece, que muchas cosas allá afuera pueden tener el potencial de poder entretenernos, de poder jugar con nuestros sentimientos, con nuestros planes. Que si yo he decidido seguir a Cristo, necesito avanzar y dejar a un lado lo que es cómodo, lo que es prácticamente no esencial para mi vida. Pablo habla desde la cárcel, habla un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que había conocido a Dios, un hombre que cuando había estado preso juntamente con Silas había dejado de quejarse y al contrario había tomado control de todo lo que Cristo le había ofrecido. Y en su dolor, en su soledad, en su tristeza, Pablo había decidido cantar a Dios, orar al Señor, mover los cimientos de su fe para que su vida pudiese cambiar de una vez y para siempre. Quiero hablarle a la madre, quiero hablarle a la esposa, quiero hablarle al esposo, quiero hablarle al hermano que es soltero, quiero hablarle a las jóvenes, quiero hablarle a todos los que están aquí, a todos aquellos que quizás se sienten insatisfechos estando en la iglesia. Quiero confrontarlo con una verdad que es necesario que nosotros la comprendamos de una vez y para siempre. Dios nos ha dado todo para ser más que vencedores. Recalco la misma frase, la misma palabra. Da pena, da dolor de ver a veces ciertas personas, hermano, con ese rostro tan demudado por la tristeza, por la insatisfacción. Aún estando en Cristo, no han sido capaces de comprender la profundidad ni la anchura, la altura de la grandeza de este glorioso evangelio de Jesucristo. Este es un glorioso evangelio de Jesucristo, donde todavía no pueden disfrutar, donde todavía se sienten incompletos, se sienten, hermano, como que no han avanzado, y si avanzan un pie, retroceden 3 pies hacia atrás. Amados, esto no es así. Pablo dice: yo no pretendo haber alcanzado todo. Se sentía todavía incompleto, pero una cosa sí hago, y esto es importante entender. ¿Cuántas quejas se escuchan en el pueblo de Dios? En el pueblo de Dios, donde venimos a la iglesia, donde estudios van, estudios vienen, donde prédicas van y prédicas vienen, y sin embargo únicamente somos recipientes a veces de escuchar una palabra sin estar dispuestos a que ocurran cambios en la vida nuestra. La vida del creyente jamás ha estado excepto de pruebas o de luchas. Habla un hombre con convicciones. Debemos de saber claramente ahora en quién estamos y quiénes somos en Cristo Jesús. El mundo está lleno de religiosos, de personas que van en los días domingos, los días martes, los días miércoles, hermanos, a la iglesia, y así como entran, así salen, sin compromiso alguno, sin convicciones algunas. Y necesitamos entender eso, que Dios está dispuesto a darnos todo lo que está disponible como hijos e hijas de Dios. Pero estamos dispuestos nosotros a hacer lo que nos compete hacer, a pagar el precio que tenemos que pagar, a meternos con Dios como Dios quiere que nos metamos. De la única manera como podremos tolerar todo tipo de pruebas, de lucha que vengan contra nuestra, es cuando decidamos de una vez y para siempre conocer a Dios como Dios tiene que ser conocido.
nuestros hijos, a través de luchas, a través de pruebas. Sí, amados hermanos, el propósito de la prueba en la vida de todos nosotros, hermanos, es ni más ni menos que para probarnos qué tipo de fe tenemos en el Señor. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe? A veces no quisiéramos que la lucha viniera, que la prueba viniera, pero es ahí donde Dios está pendiente de la situación. Claro que sí, pero Dios no puede quitar esa lucha. Dios no puede quitarte esa prueba, porque a través de esa prueba, a través de esa lucha, hermanos, es que usted y yo vamos a crecer en Dios. Es que usted y yo vamos a crecer en Dios. Si Dios fuera a quitar toda prueba, si Dios fuera a quitar toda lucha de la vida nuestra, ¿para qué queremos la Biblia? ¿Para qué queremos enseñanza? ¿Para qué queremos instrucción? Si Dios se encargaría de todo. Pero es necesario, dice la Biblia, que a través de luchas y de pruebas entremos al reino de los cielos. Entonces la prueba que usted está pasando, hermano, no es ni más ni menos algo que Dios ha permitido para Él glorificarse en el mañana. Amén. Es para Dios poder permitir que usted y yo crezcamos. ¿Cómo? Aferrados en Él. Porque la finalidad de la lucha y de la prueba tiene que obligarnos no a retroceder, no a volver al mundo, no a buscar otros recursos, sino por el contrario, tiene que obligarnos a buscar más de Dios, a meternos más con el Señor, a buscar más de su presencia, a meternos. Señor, mira lo que pasa, Dios mío, no aguanto más con esta situación. Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Y Dios oirá desde los cielos y enviará las fuerzas, enviará todo, amado hermano, el mover de su presencia para sustentarnos en el momento precario en que nosotros clamemos a Él. ¿Sabe usted por qué la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? Porque es en el dolor y en la angustia. Porque es, hermano, cuando no podemos con aquello que tendemos a clamar, tendemos a buscar, y donde tendemos a comprometernos más con Dios. Note usted ese fenómeno que ocurre en algunas iglesias. Cuando las personas tienen la prueba más grande, usted las verá los 3 días de culto, buscando a Dios como nunca lo ha buscado, hablando con el pastor. Pastor, ¿podría hablar con usted? Me está pasando esto, me está pasando lo uno. Pastor, ¿no podíamos agregar un servicio más a la iglesia de oración, aunque sea? ¿Sabe usted por qué? Porque ha llegado un momento de prueba y de lucha. Y tú sabes muy bien, amado hermano, que ha llegado el momento de coger las cosas de Dios en serio. Que ha llegado el momento de meterte con Dios como nunca te habías metido. Que ha llegado el momento de comprometerte para que Dios te pueda fortalecer y ayudar y darte la fuerza, la victoria que necesitas. Ha llegado el momento de dejar de estar jugando en la iglesia. Ha llegado el momento de comprometerte con Dios por una vez y para siempre. Amén, amén. A su nombre damos gloria. Gloria. Ha llegado el momento, hermano, en que nuestras emociones, y sentimientos tienen que ser canalizadas en Dios. Toda persona que llega a conocer a Dios sabe definitivamente que en la presencia de Dios se encuentra paz. Se encuentra paz. Toda persona que ha llegado a conocer a Dios sabe que bajo la presencia del Altísimo se recibe una fortaleza, se recibe una calidad de vida que nada ni nadie lo podrá dar.
Usted podrá meterse en los centros comerciales para querer distraer la mente, para ver si me olvido de esto. Usted podrá pasarse la vida comprando por la internet o en las tiendas para ver qué tiempo me entretiene esto. Usted podrá meterse en la televisión, divagando los pensamientos en la internet, hacer lo que quiera, pero eso jamás podrá darle a su vida la paz que solamente Cristo puede dar a través de su Santo Espíritu. Eso solamente lo puede dar Cristo a través de una búsqueda constante en su presencia. Por eso la Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso usted ve mucha gente frustrada, gente que compra compulsivamente, gente que se mete, hermano, y trata de esconder una realidad que está tan presente en su vida. Gente que tiene miedo de comprometerse como tiene que comprometerse con Dios, que prefiere buscar las cosas más fáciles porque sabe que de rodillas la carne se va a quejar, la carne te va a molestar. Me canso, me duermo, me duele la cabeza, me duele la rodilla, pero es que el diablo sabe, amado hermano, que si tú llegas a consagrarte y a meterte con Dios, aleluya, vas a ser una mujer y un hombre poderoso en la palabra, poderoso en Dios por excelencia. Por eso el diablo tratará de desviarte en todo lo que puede, para desenfocarte de lo espiritual. Día de iglesia, tengo que llevar el carro al mecánico. Día de iglesia, tengo algo que hacer, pastor. ¿Por qué tiene que ser el día de servicio? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace el martes? ¿Por qué no lo hace el jueves? ¿Por qué no lo hace el sábado? Pero el día de servicio, siempre hay algo que hacer. Santo Jehová. Siempre hay algo que hacer. Sin darnos cuenta, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Por qué motivo? Por falta de compromiso con Dios. Falta de compromiso con Dios. Pablo decía, yo no pretendo haber alcanzado todo. Sí tengo mis fallas. Sí tengo mis errores. Sí soy, hermano, prácticamente en estas áreas, decía el apóstol Pablo, débil. Pero una cosa sí hago, y es lo que le toca a muchas personas en la iglesia: comprometerse ellos, comprometerse usted. Cuando usted se compromete, usted es honesto con usted mismo. Usted no le echa la culpa a nadie. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que es un compromiso adquirido donde usted es el responsable por el que hacer o el no hacer. Pero estoy más que seguro que si usted se compromete para buscar a Dios como tiene que ser buscado, amado hermano, le espera a usted y a mí una tremenda bendición de parte del Altísimo. Pero es usted el que tiene que decidir hacer o no hacer. Al fin y al cabo, el peor perjudicado en toda esta historia no es Dios, sino nosotros, si no nos comprometemos. Si no nos comprometemos. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Esto es tan personal. Esto es tan delicado. Y debemos de ser tan honestos que yo no puedo echarle la culpa a nada ni a nadie, sino que yo mismo. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, 20? Dice que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, más el que se junta con necios, Alaba a Cristo. será quebrantado. El que anda con sabios, sabios será. Santo Cristo. Pero el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cuántas veces usted de lo que pidió a otro para poder hacer lo que tiene que hacer? Santo. ¿Cuántas veces usted que le gusta
preguntarle a fulano, sultano, mengano, ¿hago esto o no hago esto? En lugar de ser honesto y decir, ¿sabes qué? Yo no soy ningún maniquí, ni ningún títere de nadie. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. En este caso, mi esposa y yo somos un matrimonio, pero somos tan diferentes el uno que el otro, tanto en personalidad y en lo uno, pero hemos llegado a ajustarnos a tal extremo que, aunque a veces, note usted, aunque a veces como pareja que somos podamos llegar a ver ciertas cosas, y sin embargo, viendo lo mismo, podemos diferir de la forma como lo estamos viendo. No, a mí me parece que tiene como más sombra a la izquierda. Yo digo, no, a mí me parece que eso como que es un poco más abajo. Y estamos viendo las mismas cosas. Usted podrá estar escuchando la palabra de Dios hoy, y usted tiene que entender que la necesidad suya no es la necesidad del otro que está a la par suya. Que Dios está tratando con usted muy particular, y que yo no necesito pedirle permiso a nadie ni a nada para yo saber lo que tengo que hacer en Dios. Para yo saber lo que tengo que hacer en Dios. Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado todo, pero una cosa, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que a usted le toca hacer y no lo está haciendo? ¿Cuál es la queja suya? ¿Hace cuánto Dios le viene hablando? ¿Hace cuánto Dios sigue obrando a través de sus principios y sus conceptos? Mateo 6:33 dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas irán llegando poco a poco. Vamos a buscar. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con su reino por excelencia. Dios quiere, hermanos, personas que de una vez y para siempre deseemos, anhelemos, como el apóstol Pablo. Él dijo, yo todo lo tengo por basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué tan corto quedamos a veces, amada iglesia del Señor, ante las expectativas de Dios, ante las exigencias de Dios, porque no estamos dispuestos a comprometernos como deberíamos de estar, para poder buscar la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, y en la presencia de Dios. Amado Cristo. Cuando esto se logre, amado hermano, seremos creyentes más plenos, seremos creyentes más contentos, seremos creyentes más gozosos, seremos creyentes que podemos decir, aleluya, que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Creyentes comprometidos con Dios, creyentes llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. No creyentes quejosos, no creyentes insatisfechos, no religiosos, sino creyentes de convicciones. Allí estaba Pablo, preso. Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses y Efesios, epístolas de la prisión, donde Pablo, prisionero, estaba escribiendo a las iglesias de Filipenses, de Éfeso, de Colosenses, dándoles ánimo. ¡Vamos! Echen hacia adelante, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Ay, poder. Qué importante es entender que el que con sabios anda, sabio será. Qué importante saber allegarme a personas que pueden aportar un buen consejo a mi vida.
Personas que no resten, sino que aumenten el conocimiento de Dios. Personas que aporten una bendición a mi vida y no que dividan o destruyan. El que anda con sabios, sabio será. Pero qué desubicado estamos a veces, que tratamos de buscar la aprobación de todos para poder tomar una decisión.